Bueno, hermanos, bendiciones, shalom. Gusto saludarlos en esta mañana, en esta hermosa mañana, después de haber exaltado y alabado el nombre de nuestro Padre. Si alguno quiere ver las exaltaciones, están en el canal de YouTube. Bueno, vamos a empezar, amén. Creo que el Señor ha sido bueno en esta mañana, nos ha permitido la vida. Y vamos a orar. Siempre pidamos el Espíritu, el Rúa de revelación, el Rúa de entendimiento para comprender la palabra, para comprender lo que Él quiere decirnos en esta hora, amén. Padre, rogamos tu misericordia hoy. Rogamos que tú nos des espíritu de revelación, de entendimiento para comprenderlo solo con la razón, sino con el corazón, como niños, las palabras de ti. Te suplicamos, Señor, que por favor nuestro entendimiento sea hoy, Señor, abundante. Que tengamos fruto en nuestro corazón, en nuestro entendimiento para poder orar. Espíritu Santo, yo te pido que tú nos enseñes mientras estamos en estos momentos estudiando tu palabra. Quita toda intervención, aquello que se quiera robar la palabra, y permita que entendamos y seamos, Señor, enriquecidos por tu palabra. Te agradecemos porque el Ején está servido a la mesa y no hay nada más hermoso, mi Señor. En el nombre de Yeshua de Nazaret, te bendecimos, te agradecemos, Señor, y te alabamos en esta mañana. Amén. Amén. Voy a invitarlo para que me acompañe. Hay algo de la primera enseñanza de ayer que no dijimos, y está en el libro de Mateo capítulo 1 versículo 21. Ayer hablábamos sobre qué significa ser un hombre libre, una mujer libre, qué es la salvación, qué es la libertad, qué significa, y lo hablábamos. Espero usted vaya y pueda ver la primera parte para que pueda completarse con esta segunda parte. Voy a invitarlo para que vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 1 versículo 21, y quiero dar un saludo muy especial a los hermanos que están ahí en el chat, a los hermanos fieles, aquí a los que están acá. Tengo 2 ovejitas fieles, bendito el Padre, amén. 3 ovejitas, sino que no es colaborador, ¿sí o no? Entonces, qué bendición. Déjenme, yo miro por acá algo rápidamente. Quiero saludar a todos los hermanos, a los que van a ver esta transmisión por Facebook. Ahí está como siempre la hermana Lu, está ahí siempre fiel. El hermano Daniel también, está mi mamá, y a todos los que estén ahí y los que se vayan conectando, amén. Libro de Mateo capítulo 1 versículo 21. Vamos a retomar algo de lo que estuvimos hablando ayer, y dice de la siguiente manera. Dice: y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yeshua. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ayer hablábamos que predicábamos una salvación y decíamos: somos salvos de la ira, somos salvos del enojo, somos salvos de nuestros miedos, somos salvos de las ansiedades, del rencor, de la falta del perdón, de competencias. Y bueno, eso creo que quedó ayer muy claro. Pero uno de los versos que más me impactó, y ayer me quedé pensando en esto, es el siguiente: y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y como que el Espíritu Santo me hablaba al corazón y me daba a entender: Daniel, la mayor salvación, escucha esto, saluda a mi hermana Catherine, a mi hermana Zoraida. Me hacía entender: Dani, la mayor salvación, ¿sabes cuál es? El salvarte de tu pecado. Y tal vez lo que acabo de decir usted lo entienda de una manera, pero le voy a dar otro entendimiento por el Espíritu Santo. Y esta frase la hemos escuchado, y sí, el Señor me salvó de mis pecados, y siempre hacemos referencia al perdón. Él me perdonó, y eso es verdad. Pero hay en esta frase una salvación mayor, que es que te salve, o que es que te liberte de tus pecados. Y él me decía: cuando se cumple en ti el verso que dice que tú ya aborreces el pecado. Dani, el mayor milagro que puedo crear, que puedo hacer en un hombre, es cuando lo salvo de su pecado. Es cuando de repente aquel hombre promiscuo, por más deseos o ganas que sienta su carne, porque recuerde que hemos dicho estamos en un cuerpo de carne de concupiscencia, él dice en su corazón: no, ya lo aborrezco,
no quiero, no deseo. Y cuando se cumple la otra parte del verso que dice, y amas la justicia. Cuando la persona, escúchame bien, ha llegado al nivel de aborrecer lo que antes le agradaba, en lo que antes se deleitaba, en lo que antes él se gozaba y tenía placer, y él dice, no quiero ya, no puedo ya, lo aborrezco, no me apetece. En el hombre espiritual, aunque su carne quiera jalar, hay algo que le dice, no puedo. Esa es la mayor salvación que podamos tener. Si tú eres un hombre salvo de tus pecados, quiere decir que Dios te ha salvado de tu propia naturaleza. Y si estás siendo salvado, renovado, estás aceptando dentro de ti que ya no pecas, no porque sea una fuerza tuya de voluntad o porque simplemente aguardar una apariencia o por un juicio, lo hablamos una vez. No, es que literalmente cuando conociste la cruz y cuando recibiste esa gracia, comenzó a haber algo en ti y tú dijiste, estoy limpio. ¿Qué significa que David diga, lávame con hisopo y seré limpio? Y alguna vez lo relacionaba con cuando el pueblo estaba en Egipto. Dice que cogían la sangre del animal, cogían un hisopo y las rociaban ¿en dónde? En las paredes. Más allá de tu ser salvo del heridor y de que el heridor no entre a matarte, hay algo más profundo que encuentro en el Salmo y es, lávame a mí con hisopo. Lávame, Señor. Permíteme que ya no ame el pecado. Permíteme que mi corazón sea inclinado a ti. Y creo que es la mayor salvación que un hombre o una mujer de Dios, de Elohim, puede experimentar aquí en la tierra. ¿Eres tú salvo de tus pecados? ¿Has sido salvo de lo que antes te gustaba hacer? ¿De lo que te producía placer? Quiero dejarlo a ti. Quiero decirte, si no, hay un problema con tu salvación, con tu liberación. Quiero decirte que hoy la gracia y la sangre sigue fluyendo, no solo para perdonar pecados, sino para limpiarte de ellos. No veamos la obra de Cristo simplemente como que peco y obtengo perdón, y si vuelvo y peco obtengo perdón. No la veas de esa manera. Ve a la cruz pensando de una manera diferente, no buscando que Dios apague su juicio sobre ti. No, que tu pensamiento sea más profundo, porque claro, eso está bien, tenemos que venir a Él para que su juicio no caiga sobre nosotros, pero ve a Él diciéndole, nunca había visto cuán malo era el pecado. Dígale, abre mis ojos, Dios, para ver cuán horrible. Dígale, enséñame a mirar cómo tú miras el pecado. Enséñame a mirar cómo tu espíritu percibe en lo que yo encuentro placer. Enséñame a darme cuenta de la magnitud, de lo doloroso, de lo frustrante, de lo cargoso. Cómo tú ves el pecado, cómo no quieres nada ni tienes nada que ver con él. ¿Usted se imagina si viéramos con los ojos de él? ¿A qué punto llegaríamos a amar la justicia y nuestras oraciones se convertirían, en vez de pedir tantas cosas, en decir, límpiame, lávame, quiero ser libre, sálvame de mí mismo, Señor? Esa es la salvación. Yeshua vino no solo para perdonar tus pecados, sino que vino para salvarte de ellos, para librarte de eso que te tiene atado. No importa lo que sea, Él es tan poderoso y su sangre es tan poderosa que no solo te puede perdonar, sino que te va a librar de ellos. ¿Me sigue? Amén. Entonces vamos a continuar. Yo nos vamos a enfocar mucho. Estamos hablando de libertad, sujeción y humildad. Amén. Vaya conmigo por favor al libro de Gálatas capítulo 5, versículo número 13. Libro de Gálatas capítulo 5, versículo número 13. Bendito el Padre que nos permitió compartir. Dice de la siguiente manera: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor
los unos a los otros. Nunca, escúchame bien, nunca el decirte a ti que eres libre significa que ya eres un hombre anárquico o que eres un hombre que ya puedes hacer lo que quieres. Ya lo demostramos en Corintios. Hemos muerto, pero hemos vuelto también en la resurrección del Mesías a vivir para Él, para el que resucitó de los muertos. Soy libre para convertirme en un siervo por amor. Ya vamos a explicar eso. Lo mismo lo podemos encontrar en el libro de Primera de Pedro capítulo 2 versículo 16. Y mira cómo dice, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 16. Un saludo grande para mi hermano Ariel, que me está viendo, que Yahweh lo bendiga, le dé fortalezas, fuerzas y sea renovándolo allá donde está. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malos, sino como siervos del Mesías, de Cristo. Nuestra libertad como creyentes se resume en ser siervos de Cristo. ¿Escuchó eso? La libertad me hace a mí ¿qué? Un siervo. Escuche este secreto. La aparente libertad o aquella persona que cree ser libre y lo que no es libertad en realidad comienza siendo una aparente libertad, pero termina te llevando a una esclavitud. De la misma manera, la aparente esclavitud me lleva a mí a ser un hombre libre. El ser siervo de Cristo, el ser un siervo y vivir para Él, eso que algunos ven como aparente esclavitud, mire, es que se congrega, canta, no peca, no roba, no fuma, no se acuesta con las mujeres, ese es un esclavo de la religión. No, el ser siervo de Cristo me va a convertir a mí en ser un hombre libre. Y aquellas personas que dicen que no hay que sujetarse, ya vamos a entrar en profundidad en el tema, aquellas personas que quieren hacerlo lo que quieren con la excusa de que Yahweh es mi pastor y nada me faltará, cuando dice el libro de Efesios que Él puso sobre su iglesia pastores, maestros, esas personas no se dan cuenta que comienzan aparentemente siendo libres, comienzan a hacer el deseo de su corazón, no quieren rendir cuentas. Esas personas no quieren que tú les digas algo, que les reprendas en algo, no quieren que tú les digas, mira, lo que estás haciendo lo estás haciendo mal, mira, creo que no es por ahí. Son personas que empiezan a vivir una libertad, pero recuerden lo que vimos ayer, una libertad sin una norma, sin una guía, sin una dirección, va a terminar convirtiéndose en una anarquía. Es decir, son personas que se vuelven esclavas de sí mismas, que es peor que seguir a otra persona. Así que vamos a empezar diciendo lo siguiente: no puede existir una relación, no puede existir un verdadero amor o un verdadero vínculo en libertad si no hay sometimiento y si no hay amor. Uno de los misterios que vamos a aprender en esta mañana es que en el amor, escucha bien esto, existe algo que se llama sometimiento. Y yo sé que usted tal vez estará familiarizado con dictadura. No me refiero a dictadura, no me refiero a legalismo o imposición. Estoy hablando de un sometimiento. Vaya por favor conmigo al libro de Efesios, capítulo 5. Acompáñeme a leer por favor desde el versículo 21. Dice: sometedos unos a otros en el temor de Elohim. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Como a quién? Como al Señor. Y cuando tú lees esto, tú paras y tú dices, uy, aquí hay un problema. Porque si la esposa no está sujeto al marido, mucho menos lo va a estar a Cristo. O de la manera como la esposa esté comportándose con su marido en sujeción, quiere decirte que de esa misma manera lo está haciendo con Cristo. ¿Me sigue?
las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cuál es la relación más hermosa que el Padre creó al principio? Una familia, un esposo y una esposa. La relación más hermosa. ¿Y qué hay en esa relación hermosa? Algo que se llama ¿qué? Sometimiento. En el amor de una pareja, de un matrimonio y de cualquier relación que usted pueda mirar, existe algo que se llama sometimiento. Someterse. Por eso la Biblia habla de que el hombre es ¿qué? La cabeza. Porque el marido, da la razón Pablo, porque el marido es la cabeza de la mujer. Así como el Mesías es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta al Mesías, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como el Mesías amó y se entregó por la iglesia. ¿Está notando algo? En el amor hay sometimiento. El hombre ama a la esposa y la esposa, ¿qué se le pide aquí? Le pide un sometimiento, y es lo que vamos a colocar como base. El sometimiento es una de las cosas más hermosas. El sometimiento en libertad, conforme a la libertad de Cristo, es algo inigualable, algo hermoso. Hermano Daniel, yo no lo veo de esa manera así, porque lastimosamente tal vez el concepto que tengas tú de someterte es un sometimiento dictatorial, un sometimiento manipulador o un sometimiento a través del miedo. Sin embargo, vamos a mirar a lo largo de los pasajes que vamos a leer cómo el diablo ha llegado a pervertir tanto el sometimiento o el ser yo subordinado a una autoridad a tal punto que nos quitó la bendición y no sabemos lo que estamos haciendo. Y voy a empezar con el libro de Romanos capítulo 8 versículo 7 y quiero que me acompañes. Abre tu Biblia. Vamos a leer en esta mañana. Libro de Romanos capítulo 8 versículo 7. Amén. Mire cómo dice: por cuanto los designios o por cuanto los pensamientos o por cuanto la intención de la carne son enemistad contra Elohim. Es decir, ¿qué hace que Elohim no tolere la carne? ¿Qué hace que Elohim tenga enemistad con la carne? ¿Por qué odia el pecado? ¿Por qué odia lo que produce mi carne? La concupiscencia, el pecado. ¿Sabe por qué? Porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Y cuando leí este verso no lo había visto de esta manera. Es como si el Espíritu Santo te dijera directamente: Dani, Elohim tiene un problema con la carne. ¿Por qué? Porque en la carne no hay sujeción a Elohim. Elohim tiene enemistad, escúchame bien, Dios tiene enemistad, tiene un pleito, tiene un choque con aquello que no se puede someter. Llámalo rebeldía, llámalo anarquía. Él es un Elohim que no puede soportar aquello que no se sujeta a él, que no se sujeta a su instrucción, que no se sujeta a su mandato, a su orden establecido. Porque los designios de la carne son enemistados, son enemigos contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Porque ¿cómo vas a poder agradar a Elohim mediante tu carne o tus deseos o tu voluntad o tu manera de ver las cosas, cuando Él es quien dicta cómo ha de hacerse, cómo ha de vivir, cómo ha de establecerse las cosas? Y mientras leía esto me parecía wow, el vivir en la carne es vivir lejos de una autoridad, de una norma, es vivir lejos de reglas y de autoridades que Elohim puso, y esto causa desagrado al Señor. Y el hombre que tiene este pensamiento en su corazón le es a él enemigo, tiene una enemistad con él, hay una rebeldía. ¿Qué fue lo que tanto Yahweh le reprochó a Israel? Ustedes son un pueblo que rebelde y de dura cerviz. ¿Por qué? Porque no se pueden sujetar a mí, quieren hacer su voluntad.
Entonces quiero empezar estableciendo este pilar, que todo aquello que no puede someterse, Elohim le considera ¿qué? Enemigo, tiene una enemistad. Por eso dice, si ustedes se hacen amigos del mundo, ¿se hacen qué? Enemigos de Elohim. Porque Elohim no tiene nada con aquello que no está sujeto, con aquello que no está sometido. Y vamos a ver esto cómo trabaja a lo largo de la enseñanza. Romanos capítulo 13, versículo 1 al versículo 6. Amén. Romanos capítulo 13, versículo 1 al versículo 6 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Hermano Dani, ¿y por qué nos tiene que decir que nos sometamos? Porque estamos en la carne. Y una de las cosas que no va a querer hacer tu carne, escúchame bien, uno de los frutos o una de las obras de tu carne es que no tiene sumisión, no es sujeta. Y lo menos que querrá hacer tu carne es ser humilde. Tu carne siempre va a querer tener una posición de orgullo, de rebeldía y de soberbia. Y aquí la soberbia tiene que ver con no acatar normas ni reglas. Anoche hablábamos que una persona humilde, según lo que vimos y según las definiciones bíblicas y los pasajes que vimos ayer, aquellos que son como niños, son las personas que obedecen. Conecta la humildad con obediencia. Ahora puedes entender la bienaventuranza. Bienaventurados los humildes o los pobres de espíritu, porque ellos ¿qué? Van a heredar. Los obedientes. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Elohim. La Biblia dice en Eclesiastés que sobre el alto gobierna uno más alto, y sobre ese alto gobierna uno más alto que está sobre todos, Elohim. Y las que hay por Elohim han sido establecidas. Y pareciera ilógico porque le está hablando a judíos. ¿Cómo así, Señor? Estamos bajo el imperio romano. Quiere decir que estos romanos que están aquí, y quiere decir que estos que nos están oprimiendo y que subyugaron nuestra nación, son establecidos por ti. Sí. Lea los profetas. Cuando les dice, está bien, no quisieron obedecer, entonces yo les voy a poner a ustedes un yugo, el de Babilonia. Versículo 2. De modo que quien se opone o quien resiste a la autoridad, a lo establecido por Elohim, resiste. Y los que resisten acarrean algo que se llama como condenación para sí mismos. Más allá de tu ver que Elohim te está impidiendo o que Elohim te quiere subyugar bajo sus normas, bajo sus líderes, lo que te quiere decir es: estoy evitando que tú mismo caigas en condenación. Quiero evitar que tu carne te lleve a un punto de no retorno, al punto donde tu mente esté sesgada, donde te vuelvas un hombre anárquico y donde caigas en condenación. Quien resiste a la autoridad, quien empieza a no acatar ni a estar sujeto a lo establecido por Elohim, está acarreando condenación para sí mismo. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino a lo malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Elohim para tu bien. ¿Para qué es puesta una autoridad? Para mi bien. ¿Por qué tal vez tengo miedo de la autoridad? Porque tal vez como no estoy caminando es de una manera incorrecta. Es servidor de Elohim para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Elohim y vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos. ¿Por qué? Porque si no estás sujetos, viene algo que se llama ¿qué? Castigo. Todas las personas que no logran desarrollar la sujeción a la autoridad, sea Elohim mismo, las establecidas por él, tarde o temprano resultan siendo castigadas. Pero aquí mire lo que dice el Elías Shaul. Y no solamente estén sujetos por razón del castigo, sino también por causa de ¿qué? De la conciencia. Él va mucho más allá. No, que tu conciencia esté limpia.
no solo porque te puede castigar, sino por tu conciencia, por tu corazón. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Elohim que atienden continuamente a lo mismo. No sé cómo lo verían nuestros hermanos allá judíos en el primer siglo. Wow, Pablo está de parte del Imperio Romano. ¿Qué está pasando aquí? Y él empieza a decir, sí, ellos también son establecidos por Elohim. ¿Me siguen? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 32. A los hermanos que tienen dones, a los hermanos que tienen ministerios, a los hermanos que tienen operaciones por el Espíritu Santo. Mire lo que dice. Los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quiénes? A los profetas. Pues Elohim no es Elohim de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Lo primero que podemos deducir de este pasaje es que el estar sujeto me lleva a no estar confundido y a tener paz y a tener algo que se llama orden. ¿Me sigue? Cuando hay una persona que no se sujeta, una de las cosas que comienza a ver en la familia es que se va la paz. Comienza a haber una guerra literalmente. Cuando no hay sujeción, lo contrario de la paz que es producida por la sujeción, lo que va a traer es guerra. Segundo, vas a estar confundido. Y tercero, no vas a tener orden. Necesitamos estar sujetos a una autoridad, porque eso nos va a permitir tener orden, no estar confundidos y tener algo que se llama paz. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Las personas que manifiestan los dones, que manifiestan el poder, tienen que sujetar su espíritu. Están sujetos a ellos. Entonces, si manifiestas el don en el momento inoportuno, puedes ocasionar un caos, una guerra. Y nosotros como creyentes siempre debemos operar bajo la plataforma de la paz, del reposo. Amén. Vamos a ir más adelante. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 28. Miren lo que dice. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Elohim sea todo en todos. Una de las cosas más hermosas de Yeshua de Nazaret, y el Padre me hacía entender una vez, Daniel, todas las perlas de las verdades espirituales están en mi Hijo, en sus acciones, en su forma de comportarse, en su forma de vivir. Y una de las cosas que podemos ver aquí es que Yeshua mismo, por voluntad propia, va a sujetarse al Padre. Ve que hasta en la misma relación del Padre e Hijo hay sujeción de parte de Yeshua de Nazaret. Él va a sujetarse al Padre. Y aunque le dio todo, el Hijo no tiene problema en dejarlo todo y someterse a la voluntad del papá. El Hijo es en sí mismo obediencia. Si yo pudiera describir con una de las palabras que más me gustan a Yeshua de Nazaret, sería obediencia. Él es la imagen misma de la obediencia. ¿Por qué crees que el Padre le ama y por qué cree que cuando vino venció? Él lo único que sabe hacer es obedecer. ¿Qué pasa cuando sale una palabra de mi boca? Si yo le dijera a alguien que está acá, por favor me traes esto, quiero que vayas allí. ¿Se obedece, sí o no? De la misma manera, si Yeshua es la palabra de Elohim, no sabe otra cosa sino que obedecer a lo que él mande. Usted ve que en sí mismo, miren lo tremendo que es ser palabra de Elohim. Realizar la acción, así como cuando el centurión le dijo, oye, solo di la palabra, porque mira, yo digo y la gente va. Y le digo, vienen y vengan. Y yo mismo estoy sujeto a órdenes y me mandan y yo voy. De la misma manera, mire la fe. Yo no sé si usted había conectado la fe con obediencia. Yeshua de Nazaret es obediencia, es sujeción en imagen. Hermano Daniel, pero ¿y qué cuando tengo un amo no muy agradable? Porque Elohim, con respecto a Yahshua, Elohim es amor, pero ¿qué pasa si no tengo un amo no muy agradable?
Primera de Pedro capítulo 2 versículo 18. Miren lo que dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Hay gente que está sujeta, pero es gente que no respeta. Es gente que en su corazón está murmurando, o que habla muchas veces con desdén y sirve no por amor. Y Pablo les dice, mire, Pedro les dice: criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y a los afables, sino también a los difíciles de soportar. Con esto aprendo algo: que la sujeción, la verdadera sujeción, no depende de las circunstancias. Depende de cuánto el carácter de la obediencia de Cristo se ha formado en mí. Porque si con lo bueno entonces soy bueno, pero cambio mi carácter cuando tengo una persona difícil delante de mí, quiere decir que no he sido perfeccionado en obediencia. Y aún no he logrado el grado que el Padre quiere para mi vida. Y aún me encuentro deforme en esa área, sin ser perfeccionados. No solo debo estar sujeto y con respecto a los difíciles de soportar, sino también a los amables. Y no solo a los amables, sino a los difíciles de soportar. Versículo 19: porque esto merece aprobación. ¿Usted quiere ser una mujer aprobada por Dios? ¿Usted quiere ser un hombre aprobado por Dios? Pues le dedico el verso 19. Porque esto, ¿qué? Estar sujetos. Mi pastor me regañó y se equivocó. Mi líder me llamó la atención. Mi mamá me pegó y se equivocó. Entonces ahora me voy a rebelar. Eso es lo que hace, no merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Elohim sufre molestias padeciendo injustamente, por eso eres aprobado. Porque en tu conciencia tú sabes que estás padeciendo injustamente. ¿Qué es lo que aprueba Elohim? Eso precisamente, de que en lo injusto tú mantienes tu carácter de obediencia. Es lo más hermoso para Él. Es lo que aprueba. Ahí eres donde eres aprobado. No tanto cuando las cosas salen bien, cuando te tratan bien, cuando el pastor te dice que eres muy bonito. No. Cuando el líder, cuando el papá, cuando el marido llega con las flores. No, cuando él se equivoca y tú como mujer, como esposa, no dejas tu lugar. Esas personas que actúan de esa manera no son personas débiles, ni son personas bobitas. Yo diría hoy, son personas aprobadas por Dios. Con esto no le estoy diciendo que usted tiene que estar sujeto a que su marido le pegue constantemente. No estoy hablando de eso. Le estoy diciendo que en los momentos que con aquella pareja que te ama, que a veces que es tu autoridad, tu marido, voy a hablar hoy de las autoridades, y te exige o te dice algo y a veces se equivoca, tú no pierdes tu lugar. Y en ese momento en el que no perdiste tu lugar y le supiste tratar como tu cabeza, aun cuando se equivocó, estás siendo una mujer aprobada por Dios. De lo contrario, si reaccionas porque es injusto, eres desaprobado. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís, escuche esto, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ¿cómo? Con respeto. Esto ciertamente es aprobado delante de Elohim. Señor, yo quiero ser un hombre aprobado por ti. Y oramos, Señor, apruébame. Yo quiero ser como Yahshua, que tú decías, yo tengo en él contentamiento. ¿Cómo lo hago? ¿Sabes cómo? En los momentos más difíciles para tu carne, donde vas a ser probado, donde vas a tener que sufrir y soportar, porque estás haciendo lo bueno y te van a juzgar y te van a señalar. De acuerdo a cómo te comportes, va a demostrar si ya eres un hombre aprobado por Elohim o si aún no. Hay que repetirte el examen. Versículo 21, y esto es algo que la gente nunca nota. Pues para esto, ¿para qué? Para sufrir, aún yo haciendo lo bueno, y para padecer, aún comportándome bien. Pues para esto fuiste llamados. ¿Fui llamado a sufrir y a soportar? Sí. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Muchos dicen, hay que seguir las pisadas, hay que andar como él anduvo. ¿Sabe a qué se refiere? A esto: su carácter, su manera de comportarse en el ambiente más hostil, su manera de amar en las peores circunstancias.
el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Tu sujeción no debe depender de tus circunstancias. ¿Usted se imagina si la sujeción de Yahshua dependiera de las circunstancias? Y se para y dice, ¿esto es injusto? La verdadera sujeción no es voluble, no es cambiante. Se mantiene firme y se mantiene estable. Libro de Lucas capítulo 1, versículo 80. Perdón, libro de Lucas capítulo 2, versículo 43. Es un pasaje que el Padre me enseñó algo muy lindo con esto. Lucas capítulo 2, versículo 43. ¿Ya? Dice así: al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Yahshua en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaba y no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y yo ella así, Yahshua de 12 años le dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Mira lo que sigue diciendo el verso. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas, ¿en dónde? En su corazón. Después de que hizo eso y su mamá le llamó la atención, dice la Biblia que de ahí en adelante estuvo sujeto a su padre y a su madre. Si aunque tenías que estar en las cosas del Padre, aunque tu llamado es este, déjame decirte que por ahora lo que vas a aprender en estos 18 años, escúchenme bien, porque después de este pasaje no aparece sino Yahshua ya de 30 años comenzando su ministerio. De 12 a 30, ¿cuánto hay? 18 años. Lo que vas a aprender en estos 18 años se llama algo que se llama sujeción. Antes de liderar y de que otros estén a tu liderazgo, y antes de que a ti se te sujeten principados, ángeles y potestades, Elohim, ¿qué le va a enseñar? Sujeción, autoridades terrenales, a tu padre, a tu madre, vas a estar sujeto. Miren lo que dice hablando de esto Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo y el Mesías, Hebreos capítulo 5, versículo 7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Elohim sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Es padeciendo, es sufriendo, que Elohim va a hacer que usted y yo aprendamos a ser sujetos y a obedecer. ¿Cuándo? En las circunstancias más hostiles para usted y para mí. Con el jefe que tal vez lo va a tratar mal y le va a decir hasta cosas groseras. Cuando el marido le levanta la voz o tal vez la hace quedar mal en medio de todos. Con esto no le estoy diciendo a los esposos que lo hagan. Pero en medio de esas circunstancias es donde nosotros vamos a aprender a obedecer. Ahí es donde es probada y aprobada el examen de la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Perfeccionado en qué? A la estatura del varón perfecto. ¿En qué? En obediencia. Por ser perfeccionado en obediencia, y cómo demostramos la perfección de la obediencia en los ambientes más hostiles, es que ahora puede salvar a todos los que también le obedecen a él.
Primera de Pedro capítulo 3, versículo 22. Y yo quiero que usted me regale la mayor atención que me pueda prestar. Voy a hablar de un secreto que el Padre me permitió entender hace algunos meses. Yo le decía, Señor, ¿lo puedo hablar ahora? ¿No lo puedo hablar ahora? Quisiera hablarlo. Y hace algunos meses me lo habló y creo que este es el momento oportuno para hablarlo. Así que le voy a pedir el favor de que me acompañe al libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Mire lo que dice. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Elohim, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Antes de que se le sujetaran a él ángeles, principados y autoridades, él ya se había sujetado ¿a quién? A su mamá, a Elohim. Había aprendido obediencia con los hombres y para con Elohim. Amén. Le voy a decir algo. Al hijo de Elohim, ¿qué se le sujetó? Ángeles, autoridades y potestades. Mire que esto mismo se va a cumplir con nosotros en el mundo venidero, porque así como lo fue el Hijo, así también va a ocurrir con nosotros. Mire que hemos muerto con Él, hemos resucitado con Él y se nos ha sentado en lugares celestiales con Él. Ahora quiero que lea Primera de Corintios capítulo 6 versículo 3, y una de las cosas para lo que usted está llamado a hacer en el mundo venidero. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 3. Mire lo que dice. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hermano Ezequiel, yo siempre había leído este verso como que íbamos a estar en un juicio y que íbamos a decirle a los demonios, juzgado por esto para el infierno, juzgado por esto al infierno. Y no es el entendimiento del verso, quiero que me preste atención. Cuando dice juzgar, se refiere a lo mismo cuando habla la Biblia que Sansón juzgó a Israel. ¿Cuántos años? 40. Cuando habla de que vamos a juzgar a los ángeles, veo yo y puedo entender yo que no está haciendo referencia a los ángeles caídos, porque el mismo Yahshua dijo que Satanás ya ha sido ¿qué? Juzgado. Y Satanás hace referencia a toda la organización. Satanás no solo es Satanás el ser individual. ¿Acaso no se nos dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar? Y Satanás no es omnipresente. Quiere decir que Satanás es una organización donde tiene sus súbditos tratando de hacernos caer. No es el diablo mismo. Se me apareció el diablo. No, es la organización, uno de sus demonios. Él ya fue juzgado. Lo que está diciendo ahí es que nosotros vamos en el futuro, así como a Yahshua le están sujetos ángeles y autoridades, nosotros vamos a tener autoridad sobre muchos de ellos y vamos a juzgar en el mundo venidero. Este es un misterio que los vencedores dirigirán a los ángeles. ¿Acaso Yahshua no dijo, al que venciere se sentará conmigo en mi trono? ¿Y qué está haciendo hoy en el trono donde está sentado? Juzgando, siendo Señor. A él están sujetos, leas el libro de Efesios, Colosenses. Nos vamos a sentar. Y dice él, así como mi padre me dio a mí que me sentara en el trono. Este juzgar no es solo de una vez, no, habla de un juzgar presente. Vamos a estar dirigiendo en el mundo futuro esto. Miren, Hebreos capítulo 2, versículo 5, si no me cree. Porque no sujetó a los ángeles al mundo ¿qué? Venidero. Hebreos capítulo 2, versículo 5. Acerca del cual estamos hablando. Hebreos capítulo 2 versículo 5. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visite. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre toda la obra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Aquí hace referencia, hermano Daniel, a Cristo. Claro que sí. Pero también en el mundo venidero, mire que no van a gobernar ¿quiénes? Los ángeles. ¿Acaso no dice que nosotros vamos a reinar con él? Si no lo van a gobernar los ángeles, ¿quiénes van a ser los reyes y gobernadores? Usted y yo. Por eso si usted aprende obediencia aquí, por eso si usted es sujeto aquí, en el mundo venidero, usted va a poder enviar ángeles. Hermano Daniel, yo no había escuchado esto me parece a mí una herejía. Lea la escritura, no voy a profundizar mucho en esto porque como tal no es el tema, el misterio, este misterio. Pero 1 Corintios capítulo 6 versículo 3
Lo dice, mire, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Usted en esta vida está juzgando continuamente. Usted no está haciendo un juicio y ya dejó de juzgar. No, el acto de juzgar es constante. De la misma manera nosotros vamos a juzgar a los ángeles. ¿Qué estaban esperando los ángeles, principados y potestades, hermano Ezequiel? Que el Mesías venciera para seguir a la autoridad correcta. Libro del Génesis, capítulo 16, versículo 9. Hermano Daniel, yo tengo un problema muy difícil, mi marido es muy difícil, mi jefe es muy difícil, mi pastor es muy difícil. ¿Yo qué hago? ¿Cómo me someto? ¿Cómo me sujeto? Y una de las cosas que el Señor me enseñó de la sujeción más poderosas, hablando de las circunstancias más difíciles, mire lo que pasa acá. Libro de Génesis capítulo 16 versículo 6 dice: y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Qué le hacía Sara a Agar? La afligía. ¿Sabe cómo dice otra versión? La trató mal. ¿Sabe cómo dice la versión Huneman? Y Sara la maltrataba. ¿Y sabe qué hace ella? Lo primero que quiere hacer la carne en los momentos de presión: huir. Ella huyó de su presencia y la halló el ángel de Yahweh junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Yahweh: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo tu mano. Le dijo también el ángel: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y le dijo el ángel: aquí que has concebido, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Yahweh ha oído ¿qué? Tu aflicción. Mire cómo trabaja el reino de los cielos. Los que son más afligidos, los que son pasados por la prueba de la obediencia, aún en el maltrato, aún en la aflicción, son aquellas personas que van a tener promesas tan grandes. ¿Sabe por qué tal vez el Padre está permitiendo que usted esté escuchando esta enseñanza esta mañana? Porque dice: hey fulano, hey fulana, si tú no te sometes a tu autoridad, en el futuro no te voy a poder multiplicar, no te voy a poder bendecir. Señor, ¿he de someterme a Sara? Claro que sí. Pero es que Sara me aflige. Pero es que Sara me trata mal, y estoy hablando en forma alegórica. Sí, pero es que te estoy pasando por ahí, porque cuando aprendas a sujetarte y a estar sumiso bajo la mano, yo te voy a exaltar. Como José: bueno me fue haber sido humillado, dijo David. Hay un poder muy grande y el diablo lo sabe, porque aquella persona que es perfeccionada en el carácter, de la humildad, de la obediencia, de la sujeción, son las personas que Yahweh va a multiplicar su descendencia, que Yahweh los va a exaltar. Les va a permitir parir, ¿sabe qué? Producir algo que se llama fruto. ¿Usted quiere producir fruto? Le van a tirar piedras. Y entre más duro te den, y entre más mal te traten, más se desarrollará el fruto de la obediencia, de la humildad, de la mansedumbre en ti. De la misma manera ocurrió con Yeshua. ¿Sabía que Yeshua pudo aceptarle a Satanás lo que le dijo? Y postrarse y sí, Padre, mire, ya tengo la tierra para ti. Pero ¿sabe qué hubiera perdido? Los ángeles, principados y potestades. El reino de los cielos. Si hablamos con respecto al reino, aparte de que no seríamos libres de nuestros pecados. No funciona de la manera que tú quieres. No es llegar, es cómo llegaste. ¿Viste la materia de la sujeción, de la obediencia? Acatas normas. ¿Cómo tratas a tu marido cuando te da una orden aunque a ti no te gusta? Por ahí escuché un meme y decían: miren, cuando el jefe lo trata a usted mal y le trata de porquería y de todo, usted no se le rebota.
Cuando en el colegio, en la universidad, el profesor le dice y le habla durito. Pero qué tan raro que cuando el pastor nos corrige o el líder nos corrige, queremos explotar y queremos gritar: me dañó, me tocó, ya no lo quiero llamar. Cuando estamos siendo edificados para el reino de los cielos, algo mayor que un trabajo, algo mayor que un negocio, que un estudio. Necesitamos tener autoridades y necesitamos aprender a sujetarnos y que el Señor nos ayude con eso. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 dice: igualmente jóvenes, que somos muy a veces alebrestados, impetuosos, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabe cómo dice esto en el libro de Santiago? Santiago capítulo 4 versículo 6, aquí hay un grande secreto. Santiago 4 versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Elohim resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. ¿Sabe tal vez por qué las cosas están en un caos? ¿Y sabes tal vez por qué otro recibe y tú no recibes? Porque tal vez Elohim te está resistiendo. Y tal vez aquel que tú ves que tiene aparentemente un carácter débil, que es bobito, aquella persona está recibiendo mayor gracia. ¿Quiere usted recibir una doble porción de gracia para con Dios? Aprenda un secreto que se llama la sujeción y la obediencia a una autoridad. El rendir cuentas a una autoridad, el permitir que te toquen, el permitir que te corrijan, el permitir que te regañen muchas veces. A esos el Señor les da mayor gracia. ¿Por qué crees que montó a José en el trono de Egipto? ¿Sabes por qué? ¿Por qué le dio más gracia que a sus compañeros? Porque tenía que pasarlo por el dolor y aprender en la cárcel a sujeto. Aprender que aunque mintieron sobre él y lo arrojaron en la cárcel, estoy aprendiendo obediencia, no cambio. Aún me sujeto a ti, mi Dios, acá. Lo mismo de Job: no negaré a mi Dios. Sujeción a él, obediencia. Al recibir esto reciben mayor gracia. La humildad tiene un gran beneficio y es el de recibir mayor gracia. La Escritura habla de cosas, personas o cualidades mayores. De hecho, hay una que no quisiéramos conocer. Por ejemplo, dice el libro de Santiago 3:1: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El libro de Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Elohim? Hay cosas mayores. El mayor en el reino, el mayor castigo, el mayor sacrificio. Pero hay este concepto de mayor gracia en la Biblia. ¿Quieres recibir mayor gracia? Depende de la sujeción o la obediencia. Si miramos el antónimo de humildad, no sería pobreza, sería soberbia, orgullo, desobediencia, rebeldía, el ser ajenos a una autoridad. El orgulloso siempre quiere ir en contra de la autoridad establecida por Elohim, no quiere someterse para obedecer. Es lo que le pasó a muchos en la Escritura. No podían ser soldados del Señor, no podían acatar órdenes como niños obedientes. La humildad es la que nos lleva a sujetarnos y a someternos. La humildad. Libro, vamos a ver, se me perdió el verso, lo tenía por aquí. Vamos a ver si lo veo. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Elohim, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Para poder resistir a Satanás, lo primero que yo tengo que estar es ¿qué? Sometido a Elohim. El diablo no va a huir de mí si no me ve sometido a Elohim. El requisito para poder resistir al enemigo y para que él huya de mí es que él me encuentre sujeto y sumiso a una autoridad. Hebreos capítulo 5 versículo 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 6, ya leímos el de Hebreos, dice: pero Elohim, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito,
siempre espera que si estás sujeto, si eres un hombre humilde, un hombre manso, espera que Yahweh tiene para contigo un premio de consolación. En las circunstancias más difíciles, si tú acatas la sujeción y el examen, ten por ciento que Elohim vendrá con un auxilio de consuelo. Te dará consuelo en medio de la obediencia, en medio de la sujeción. La verdadera libertad es aquella que me lleva a ser siervo de Cristo. Es aquella que me lleva a acatar las normas y las autoridades que son puestas y establecidas por Él. Esa es la verdadera libertad. Yo pensaba cuando celebramos el Día de Independencia, yo decía, bueno, Señor, esto es el Día de la Independencia y celebramos el Día de la Libertad. Pero ¿será que nosotros no hemos entendido que la libertad nos lleva a ser siervos de Cristo? Que la verdadera libertad y la verdadera sujeción nos lleva a estar sujetos a los ancianos, a los líderes, a nuestros padres, las hermanas a las esposas y los esposos a Cristo. El reino no trabaja sobre una anarquía. El reino está muy bien organizado. Una vez un hermano cuando enseñaba esto me decía, sí hermano, pero usted se salió del lugar donde usted estaba, entonces usted es alguien que no es sujeto. Y yo le decía, no, porque el mismo que le dijo a Agar que volviera y se colocara sumisa bajo su mano, fue el mismo que le dio la orden a Abraham para que ya la despidiera porque era tiempo. De la misma manera, sé que a muchos de nosotros, y en lo personal a mí el Señor me lo dijo, a través de una visión, me dijo, ya es tiempo de que te salgas. Ya es tiempo de que te vayas de este lugar. Voy a empezar algo nuevo contigo. Eso también es sujeción. Hay muchas personas que se quedan por muchas razones, por parentesco, por emociones, pero si Yahweh te ha dicho, es hora de empezar de nuevo, es hora de que hagas esto, hazlo, porque eso es sujeción a Él. Debemos de escuchar su voz. Debemos de ser hombres y mujeres sujetos. Y algo que quisiera rescatar hoy es que uno, la libertad en Yahshua me lleva a ser su siervo, a acatar normas y a acatar autoridades. Y segundo, que Elohim tiene enemistad con aquellas personas que no pueden sujetarse, con los rebeldes, con los soberbios. Tercero, que los que son sumisos y humildes para con el Señor son personas que recibirán mayor gracia que otros. Y si esta verdad la tienes en tu corazón y entiendes que así como seas de sujeto, otros se sujetarán a ti o podrás gobernar y dirigir, si entiendes eso, entonces habrás sido perfeccionado en la obediencia. Conecta la humildad con obediencia, no con pobreza, no con una carita así, no, con una personalidad de ser así, no. Hay personas que tienen esa personalidad, perdónenme el dicho, que no matan una mosca, pero son más desobedientes. En su corazón resisten a la autoridad. Y no funciona de esa manera. Así que lo que el Padre nos dice en esta mañana es, ¿cuál es la verdadera libertad? La que me lleva sujeto a Cristo. La que me lleva sujeto a sus líderes. La que me enseña. La que cambia la conducta en mi corazón y me permite ser perfeccionado. Serás pasado por pruebas y tendrás que soportar con respeto y en amor. Y muchas veces nos tocará sufrir, pero es el costo de la perfección de la obediencia. Y hay un premio de consolación. Y hay un premio en los cielos para todos aquellos que están siendo sujetos. Aquellos que están caminando en obediencia. ¿Es usted una persona sujeta? ¿Está recibiendo usted mayor gracia? ¿O antes está siendo usted resistido por Elohim? ¿Qué tal si lo que le está pasando económicamente, físicamente, matrimonialmente, en sus relaciones, es porque Elohim te está resistiendo a ti por ser soberbio, por ser soberbia? ¿Qué tal si Elohim te está saliendo en esas pequeñas cosas en el camino a resistirte? ¿Por qué no tiras en esta mañana tu red del otro lado, te desarmas? Y como esta prédica, tira la red del otro lado y empiezas siendo humilde. Empiezas colocando todo en las manos del Señor, dejando que Él pelee por ti, rogándole a Él que sea tu defensor. Creo que es la manera en cómo vamos a ser librados y la manera en que vamos a ser perfeccionados. Señor, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué tanta guerra? Te quiero perfeccionar en la obediencia. Quiero que aprendas el valor de la humildad, de la sujeción,
Quiero que esta perla esté en tu corazón. Y para terminar, voy a contar la experiencia de un hombre que fue al cielo. Y cuando él fue al cielo, él decía que habían al menos 10 ángeles o 12 que lo seguían. Y él miraba para atrás y lo seguían porque Yahshua le estaba mostrando grandes cosas en los cielos. Y él decía: ¿y ustedes por qué me siguen? Y le decían: porque mira el manto que tú tienes, es un manto de humildad. Y aquí en el cielo a las personas que lo usan, lo seguimos. Así trabaja el reino de nuestro Padre Celestial. La obediencia, la humildad, la sujeción hará que otros nos sigan, incluso los ángeles. Señor, te agradezco en esta mañana y te bendecimos por este tiempo tan hermoso. Permite que cada uno de nosotros pueda desarrollar en su corazón esta perla de la sujeción, el ser hijos obedientes para contigo. Quita toda anarquía y rebeldía de nuestro corazón, porque tú tienes enemistad con aquello que se levanta contra la autoridad. No queremos resistir a lo establecido por ti, Señor. Ten bondad de nosotros, ten misericordia. Perdónanos si en algún momento nos levantamos contra la autoridad, y yo creo que sí. Si en algún momento, Señor, aún con las autoridades políticas, las que están, Señor, y respetamos, perdónanos. Señor, solo rogamos delante de ti que nos ayudes en sabiduría y en tu temor a sujetarnos a las autoridades, a sujetarnos a ti, Señor. Desarrolla perfección en nuestro corazón para obedecerte, aún en los momentos más difíciles o hostiles. Que la obediencia esté forjada en nuestro corazón, y que así como Yahshua es tu palabra y Él no sabe hacer otra cosa sino que seguirte, podamos nosotros, Señor, también ser obedientes a ti, y puedas decir: cuánto me deleito en ti, cuánto me gozo en ti. Te pido que ministres al corazón de muchos que tal vez, Señor, luchan con su carácter, luchan, Señor. Te pido que por tu Espíritu puedan dar un fruto de obediencia, y que puedan ser, Señor, esas personas humildes, mansas de la tierra que van a heredar. Ayúdanos, Padre, por favor, necesitamos, porque sin tu Espíritu no somos capaces. En el nombre de Yahshua el Mashiach lo rogamos, Señor, y lo suplicamos, y te bendecimos en esta mañana. Amén. Que el Padre le bendiga y pueda atesorar la perla de la sujeción en su corazón. Yahweh da mayor gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Yahweh les bendiga grandemente.